Bien, buenos días. Entonces, la clase de hoy se refiere a las acciones sucesorias. Son dos, básicamente, las que regula nuestro Código Civil. Por un lado está la petición de herencia y por otro lado está la acción reivindicatoria. Sucede muchas veces que cuando una persona fallece, eh, como sabemos, los bienes, derechos y obligaciones, es decir, todo el patrimonio, se transfiere o se transmite a sus sucesores. Se dan muchos casos en la realidad que algunos herederos no están en posesión, no tienen la propiedad y no están en posesión de los bienes hereditarios, o porque están con otros coherederos o porque están con terceros. Entonces, frente a esa situación, eh, el legislador ha regulado dos acciones para que el heredero que no está en posesión o que no tiene la propiedad de los bienes hereditarios los recupere. Entonces, ese es el fundamento de estas acciones de sucesión. Hay otras también. Además, hay otras como, por ejemplo, la reducción de los legados, eh, cuando se da también la declaratoria de herederos, etcétera, etcétera. Hay otras acciones también que aparecen eh, en nuestro ordenamiento, pero el Código Civil regula, como les he dicho, estas dos acciones. Entonces, vamos a ver ahora en qué consiste esta acción de petición de herencia. Básicamente se dice que la acción de petición de herencia es la que dirige un heredero contra otro heredero para concurrir con él o para excluirlo. Eh, Muchas veces se dirige también a un heredero aparente. Entonces, en esta parte me gustaría explicarles brevemente cómo es que se da la figura del heredero aparente. El heredero aparente es un heredero declarado. Es una persona que ha seguido un proceso, puede ser notarial o judicial, y donde se le ha declarado heredero. Pero resulta que esta persona puede que no tenga un entroncamiento, si se quiere, próximo a otros herederos que sí tienen un entroncamiento mucho más próximo. Me explico. Puede ser de que se declare heredero de una persona fallecida, del muerto, se le declare heredero al hermano del muerto, al hermano del fallecido, al hermano del causante. Sin embargo, el causante tiene un hijo o tiene hijos. Entonces, de acuerdo al orden sucesorio que está en nuestro ordenamiento, los hijos excluyen a los hermanos del finado, porque ellos son herederos forzosos. El finado viene a ser un heredero voluntario. Eso es por un lado. Por otro lado, puede ser que el propio testador haya preterido a sus hijos, es decir, les haya excluido sin ningún fundamento y haya puesto en su testamento que declara como heredero a su hermano. Entonces, cuando se da esta situación, aparece la acción de petición de herencia para que estos herederos excluyan al tío de la herencia. O si, por ejemplo, solamente se ha declarado un hermano, como suele suceder, yo por mi trabajo he visto muchos de estos casos, donde solo un hermano se declara heredero y quedan excluidos otros. Entonces, en esos casos, estos hermanos o el hermano excluido o preterido en el testamento tiene que iniciar esta acción de petición de herencia para concurrir con esos otros hermanos o ese otro hermano que solo ha sido declarado heredero. Por eso se dice que es una acción dirigida contra un heredero real o aparente, porque como ya les he dicho, puede suceder de que
un solo hermano se haya declarado heredero y se excluya a los otros hermanos o a otro hermano. En ese caso, este hermano excluido es el que va a iniciar esta acción de petición de herencia. Ahora, con respecto al demandado, es decir, al demandado heredero, real o aparente, puede suceder que este heredero, este demandado, esté en posesión parcial o total de la herencia. Claro, o sea, puede suceder de que eh, puede suceder que al momento de la partición o que ha hecho el propio testador o al momento de hacerse la partición de los bienes hereditarios, puede suceder que uno de los hermanos esté en posesión de bienes que no le corresponden o puede estar en posesión de todos los bienes. Bueno, en ese caso se tiene que iniciar esta acción contra este heredero para concurrir con él en este caso o en todo caso, como les he manifestado, para excluirlo. ¿Cuál es la finalidad de la petición de herencia? Su finalidad es, como ya les acabo de decir, la exclusión de este heredero aparente o la concurrencia del heredero o del demandante en este caso con el heredero real, o sea, para que concurran a la herencia con el demandado. Esa es la finalidad que tiene esta acción de petición de herencia. Es una acción, además, que permite la acumulación de la acción de declaratoria de herederos. Puede suceder que el demandante aún no tenga el título de heredero. Entonces, eso no es óbice, eso no es obstáculo para que inicie una acción de petición de herencia. Y lo que señala el código es que existe la posibilidad de que a su vez se acumule esta acción de petición con la acción de declaratoria de herederos. Es decir, el juez competente que ve este caso va a tener que resolver al final, en primer lugar, si esta persona demandante es heredero o declararle heredero y luego, si tiene la razón, declarar fundada la demanda para concurrir con el demandado o para excluirlo al demandado que está en posesión de la herencia. Otro aspecto que tiene esta acción es que se dice que es una acción imprescriptible. Ahí los autores no se han puesto de acuerdo. Yo he tenido oportunidad de revisar alguna jurisprudencia en donde la propia Corte señala que tanto la acción de petición de herencia como la acción reivindicatoria son imprescriptibles. Bueno, en este caso se señala que al menos Loman Luca de Tena señala que eso es una interpretación errónea que hacen algunos juristas con respecto a la imprescriptibilidad de la acción de petición de herencia. Él señala que el fundamento y solo es imprescriptible cuando el demandado ya, o sea, el demandante heredero ya es copropietario de bienes, de un bien o de algunos bienes. Porque de acuerdo al artículo 985, si no me equivoco, del Código Civil, entre los copropietarios no hay prescripción, es decir, está prohibido que un copropietario prescriba la otra parte de su condómino. Entonces, en ese sentido, dice Loman Luca de Tena, la acción sería imprescriptible y luego en los otros casos la acción sí sería prescriptible. Porque, ¿qué sucede? Porque puede suceder que se demande, o sea, hay tres aspectos que se pueden demandar. Se puede demandar, como está luego
en los reclamos que se hacen, se puede demandar simplemente ser heredero. Eso puede ser, esa es una acción, sería una acción netamente de carácter personal. Y él señala que no se puede estar amparando a herederos negligentes. O sea, no puede suceder que después de 15 años un hermano reclame ser heredero cuando ha sido preterido o cuando ha sido excluido de la herencia. Él señala que en estos casos la acción sí es prescriptible y el demandado podría defenderse interponiendo una excepción de prescripción. Entonces, ese sería el fundamento, según Loma Luca de Tena, que no siempre esta acción de petición de herencia sería una acción imprescriptible. Bueno, y él hace un análisis sistemático del código y señala claramente que solo en un caso se daría la imprescriptibilidad. Bueno, por eso no es la corriente mayoritaria. Mayoritariamente los juristas y los operadores jurídicos consideran que la acción de petición de herencia en cualquiera de los casos es imprescriptible. Ahora, con respecto al tipo de proceso que se ventila en este caso o esta acción, se dice el proceso de conocimiento. Como ustedes saben, me parece que ya están estudiando, han estudiado el curso de procesal civil. Hay básicamente cuando se clasifican los procesos, hay dos tipos de procesos básicos. Uno es el proceso de conocimiento y el otro es el proceso de ejecución. En los procesos de conocimiento, lo que se investiga, lo que se discute es un derecho. En cambio, en las acciones de ejecución ya el derecho está aprobado y simplemente hay que ejecutarlo, como en el caso de acciones de garantías hipotecarias o de garantías mobiliarias. Ya está aprobado el derecho, lo único que se exige o se recurre a un juez para ejecutar. En cambio, en una acción de petición de herencia se dice que es un proceso de conocimiento. Y como ustedes saben, en nuestro ordenamiento procesal hay tres tipos de proceso de conocimiento: los procesos sumarísimos, los procesos abreviados y los procesos propiamente dicho de conocimiento. Se entiende que esta acción de petición de herencia, aquí ya se podría discutir en cuanto a la cuantía o no, es un proceso largo, es un proceso de conocimiento, es el más largo, porque en este proceso hay litigio, hay controversia, y hay que darle todas las garantías al demandado para que se defienda. He visto en la práctica que en muchos de estos casos el demandado heredero se allana a la demanda. Y en este caso, cuando se allana la demanda, es mucho más rápido la solución del problema, es mucho más rápido y mucho más sencillo para el juez resolver el problema. Bueno, entonces ahora vamos a precisar ya lo que acabamos de decir hace un momento sobre la imprescriptibilidad, en qué caso sucede, con los reclamos que se hacen con esta acción. ¿Qué cosa se reclama con la acción de petición de herencia? Se reclama, en algunos casos, solamente ser heredero. Me han excluido de la herencia y yo soy heredero, yo también tengo derecho, yo soy hijo o yo soy hermano, no sé. Entonces, en este caso, lo que se hace es demandar, se inicia esta acción de petición de herencia para que nos declaren simplemente ser heredero de la masa hereditaria, del patrimonio que está dejando el causante. Por otro lado, se reclama también, se dice, el contenido de la herencia de quien ya es heredero. O sea, sucede que yo ya he sido declarado heredero, pero no tengo los bienes. Soy heredero, tengo los títulos, tengo todo, pero no tengo nada.
Entonces, en ese caso se reclama el contenido de la herencia, que puede ser parcial o total. Reclamar todo el patrimonio del causante o parte de él. Por eso se dice el contenido. O puede suceder de que al momento de la partición que ha hecho el testador, porque una de las facultades que tiene el testador es hacer la partición de los bienes, no sea equitativo. Es decir, le puede decir, bueno, tienen, un padre tiene dos hijos y tiene dos viviendas, uno en Lima y otro en Iquitos. La vivienda de Lima está valorizado en $150,000 y la vivienda de Iquitos en $100,000. Pero él dice en su testamento que una de las casas le deja a su hija y la otra casa le deja a su hijo. Entonces, ahí hay un problema de inequidad. En este caso, el hermano que se siente perjudicado puede iniciar esta acción porque le tiene que dar la parte que le corresponde. Seguramente no le va a poder dar la casa, pero sí le podría pagar parte de lo que le corresponde para que sea equitativo, porque ustedes saben que entre hijos tenemos iguales derechos, los hijos tenemos iguales derechos, los hijos tienen iguales derechos. Entonces, este segundo reclamo se refiere al contenido de la herencia de que ya es heredero. Y finalmente, otro reclamo que se hace es el de impugnar la impugnación de preterición testamentaria o judicial. Significa que te han excluido de la herencia, significa que te han preterido, te han olvidado. De pronto hay padres que lo que hacen es simplemente no desheredar, sino simplemente se olvidan intencionalmente de no consignar, de no instituir a uno de sus hijos como heredero. O sucede, como se ve muchas veces en la práctica, que un hermano se hace el vivo y ahora me parece que es considerado incluso como delito. Eso he visto en una jurisprudencia. O sea, si tú tienes hermanos, sucede esto, ¿eh? Esto he visto por mi trabajo. Sucede que hay hermanos que solo se declaran herederos sabiendo a sabiendas que tiene otros hermanos. Y se hace declarar heredero solo. Entonces sucede que aquí hay una preterición y que el heredero excluido, el heredero que ha sido apartado de la herencia, tiene este derecho de reclamar. Como le digo, puede suceder incluso en testamentos, los padres. He visto incluso que hay una preterición, he visto muchos casos de que el testador o la testadora declara, bueno, yo me he casado con tal fulano, en nupcias, se señala todo, hace una especie de perorata de introducción diciéndose que se ha casado con fulano de tal o con fulana de tal en tal año y que ha procreado tantos hijos. Y al momento de la institución, que es lo más importante, de señalar quiénes son sus herederos, se olvida de la esposa o se olvida del esposo. Ahí hay una preterición y ahí la esposa o el esposo que ha sido preterido, que ha sido excluido de la herencia intencionalmente, porque se está declarando que se ha casado con una persona y que está casado con esa persona y que con esa persona ha tenido hijos y al momento de instituir no la instituye como heredero, esa es una preterición, me parece intencional. En este caso, este heredero preterido, este cónyuge preterido, tiene esta herramienta para recuperar su derecho, esta acción de petición de herencia para recuperar su derecho. Ahora, vamos a ver ahora la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de la acción de petición de herencia? Esta acción, se dice la doctrina, la doctrina más autorizada,
al momento de decir cuál es la naturaleza jurídica de la acción de petición de herencia, señala que hay hasta 4 criterios para señalar cuál es su naturaleza. Unos señalan que es una acción real y universal a la vez. Otros señalan que es una acción de carácter personal. Hay otro sector que señala que es una acción sui generis y otros señalan que es una acción mixta. Los que señalan que es una acción real y universal dicen que es una acción, o sea, real y universal a la vez, porque no se protege la vocación sucesoria per se, sino la restitución de todo o en parte de los bienes hereditarios. En ese sentido, es una acción real y universal, porque se trata de la recuperación de bienes. Bueno, la crítica que se hace es que no siempre se demanda la recuperación de bienes, sino se demanda la recuperación de todo un patrimonio que incluye los pasivos que tiene una herencia y los derechos también que tiene una herencia, porque en la herencia no solamente hay bienes. Después se dice que es una acción de carácter personal porque el demandante debe acreditar su derecho con el título sucesorio. Es decir, de lo que se trata acá es de discutir, en primer lugar, el título sucesorio. Y en ese sentido, se dice que es una acción personal. Bueno, ya como les acabo de decir, hay un sector que no lo considera de esa forma, porque las acciones, finalmente, las acciones que se hacen, esta acción de petición de herencia, finalmente de lo que se trata es de recuperar bienes. Bueno, pero a este sector de la doctrina considera que es una acción personal por ese detalle de que lo que se discute en primer lugar es el título sucesorio, es decir, el título de heredero que debe tener una persona. Luego se dice que es una acción sui generis, porque es una acción absoluta y oponible erga omnes, pero no es de naturaleza real. O sea, no es exclusivo de, no es exclusivo, como ya hemos visto, eh, demandar para recuperar ciertos bienes o todos los bienes dejados por el causante. Y por eso se dice que no sería real o no es exclusivamente real. Y es sí universal porque no busca un bien determinado, sino toda la herencia. Aquí hay un problema de tipeo. Dice gerencia es herencia, sino busca toda la herencia, o sea, busca el accionante entrar en posesión de toda la herencia. ¿Y qué cosa es la herencia? El patrimonio. Y el patrimonio está compuesto, como ya lo decimos, o como lo dice el código, está constituido por bienes, derechos y obligaciones. Y finalmente, se dice que la acción de petición de herencia es una acción mixta, porque tiene un carácter declarativo en el sentido de que en el proceso mismo se discute el título de heredero, o sea, el título sucesorio, y por otro lado es vindicativo en el sentido de que lo que se busca es reivindicar, bueno, el patrimonio en sí dejado por el causante. En ese sentido se señala que es una acción mixta. Bueno, y finalmente veamos los efectos que produce esta acción. Y acá es importante ver o señalar cuál ha sido el comportamiento del heredero demandado, el heredero real o aparente demandado, porque puede ser que este heredero haya tenido buena fe o mala fe. Entonces, en función de este principio del derecho,
es que el legislador ha establecido consecuencias que deja esta acción de petición de herencia. La buena fe se dice que la buena fe es un principio que dice un profesor, recuerdo que nos daba un concepto, decía que la buena fe es la creencia de tener derecho por error o ignorancia de hecho o de derecho. Eso sería la buena fe. Después se habla que hay una buena fe objetiva, subjetiva, pero de lo que se trata es que esta buena fe o mala fe va a tener efectos. Entonces, si el demandado tiene buena fe y enajenó bienes de la herencia y este demandado pierde el juicio, está obligado a restituir su precio al heredero o transmitir el derecho a cobrarlo. Porque ustedes saben que se puede hacer compra-venta de inmuebles a plazos. Entonces, en este caso, si el comprador aún está pagando parte del precio, entonces el heredero que ha ganado el proceso, que ha ganado el juicio, tiene derecho a seguir cobrando este precio que falta por cobrar. Y luego, si el demandado tiene mala fe y enajenó los bienes de la herencia y además pierde en el proceso, está obligado a restituir su precio al heredero o a transmitir el derecho a cobrarlo, más a entregar los frutos. En este caso, los frutos se dice frutos de carácter civil, como los intereses, por ejemplo, que generan el dinero, y a pagarle una indemnización si es que hubiere daños y perjuicios. Todo eso se tiene que probar. Se tiene que probar que este bien ha generado frutos para que también restituya este demandado de mala fe, o se tiene que probar además que ha habido daños, ha habido perjuicios y también tiene derecho a que sea indemnizado. Bueno, ese es en cuanto a el tema de petición de herencia, y con eso culminaríamos esta parte. Ahora entraríamos a ver lo que es la acción reivindicatoria, que es una acción ya diferente. Es una acción que que un heredero dirige contra un tercero que posee un bien que no proviene del causante, sino de otra fuente, se dice, de carácter contractual o extracontractual. Porque si el causante ha vendido la propiedad, entonces ahí no hay posibilidad de que esta acción prospere, de que este demandante heredero gane el proceso. Entonces, es una acción, se dice, que va dirigida a recuperar ciertos bienes, uno o ciertos bienes que está en posesión de un tercero, que no tiene la calidad de heredero, por eso es un tercero. Y además el requisito es que no provenga del propio causante, porque sucede muchas veces, y eso se da en la práctica, hay personas que hacen su testamento, por ejemplo, muy jóvenes. Están pensando en regular su sucesión, son gente de éxito, tienen dinero, tienen herederos, futuros herederos. Entonces ellos hacen su testamento y señalan que no solamente instituyen a sus herederos, sino puede señalar los bienes que ha adquirido por fruto de su trabajo. Pero pasan los años, se olvida que ha dejado un testamento y comienza a vender sus bienes. Y estos bienes, cuando se abre y cuando fallece esta persona, se abre, se apertura la sucesión, se abre el testamento, se conoce el contenido del testamento y los herederos se van a dar cuenta
que muchos bienes incluso han sido repartidos y que le corresponden a una determinada persona. Pero ese bien sucede que ha sido transferido a un tercero por el propio testador. Entonces, en esos casos no procede la acción de petición, perdón, la acción reivindicatoria de este bien, porque el propio causante ha dispuesto en vida de este bien, ha enajenado, ha vendido este bien. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la acción reivindicatoria? Es una subespecie de la acción reivindicatoria, que es una acción netamente de carácter real, que pertenece a los derechos reales. Hay una crítica que hace un sector de la doctrina al señalar que está mal regulada esta acción en el libro de sucesiones, porque le corresponde exclusivamente a un propietario, que evidentemente ha adquirido la propiedad a través de una herencia. Pero en verdad se trata de la discusión de un propietario que no está en posesión del bien contra un tercero, contra una persona que está en posesión indebidamente de este bien. Y en ese sentido es simplemente una acción reivindicatoria de carácter real. Bueno, pero se señala que es una subespecie porque el origen de la propiedad del demandante es una herencia, y en ese sentido sería una subespecie de la acción reivindicatoria, porque el propietario, el origen de la propiedad de ciertos bienes puede ser de diversa índole. Y es, bueno, además, ya precisando, es una acción de carácter real, porque se está recuperando la propiedad del el bien. O sea, cuando el demandante, en este caso, tenía que acreditar que es el propietario, el título de propiedad. O sea, él no dice que es heredero, sino simplemente él señala en la demanda que es el propietario del bien. Ya no interesa acá cómo adquirió el bien. Él tiene que decir que es el titular de ese bien y iniciar esta acción contra este tercero. Bueno, en ese sentido es una acción de carácter real. Ahora, ¿en qué casos procede? Bueno, ya hemos visto que procede en la petición de herencia y buena y mala fe. Procede contra tercero que sin buena fe celebra contratos con un heredero aparente. Ya hemos visto en qué consiste el heredero aparente. Entonces puede suceder que este tercero no tenga buena fe, es decir, que conozca las circunstancias de que ese heredero en verdad no es heredero, o es un heredero aparente, es un heredero que va a ser excluido de la herencia, pero igual celebra el contrato. Además, procede contra tercero que posee bien hereditario de modo precario o sin título. ¿Qué significa de modo precario? Significa que ha tenido un título, por ejemplo, tiene... Precario significa que, por ejemplo, él está alquilando una casa y le han alquilado por 6 meses. Vencido ese plazo, usualmente se tiene que renovar el arrendamiento. Pero si no hay renovación y este arrendatario sigue en posesión del bien, se dice que está de modo precario porque ya no tiene un título que le ampare esta posesión o este uso de este bien. O puede ser que simplemente no haya título. No hay título es que cuando una persona se mete, toma posesión de ciertos bienes sin ninguna autorización de los titulares. Entonces ahí no hay título. Pero cuando se habla de la modalidad
precaria significa que es un título, o sea, ha tenido un título, pero es un título que ya ha fenecido, que ya ha vencido o que ya ha caducado. Entonces, en ese sentido, se señala que tiene la calidad de precario, de modo precario. O sea, el tercero posee bien hereditario de modo precario o sin título. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Bueno, los efectos de la acción reivindicatoria, los efectos de la acción reivindicatoria están en el Código Civil y son los efectos tanto para la acción de petición como para la acción reivindicatoria. Es prácticamente lo mismo. El artículo 666 del Código señala, voy a dar lectura, el poseedor de buena fe que hubiese enajenado un bien hereditario está obligado a restituir su precio al heredero y si se le adeudara, se transmitirá a este último el derecho de cobrarlo. En todos los casos, el poseedor de mala fe está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y a indemnizarle el perjuicio que hubiera ocasionado. Entonces, en la diapositiva nosotros hemos puesto que en cuanto a los efectos de la acción reivindicatoria, el adquiriente se adquirió a título gratuito de buena fe, solo restituye el bien. O sea, si el que ha adquirido, este tercero que ha adquirido, ha tenido buena fe, lo único que si pierde el juicio, si pierde el proceso, es la restitución del bien, la devolución del bien al demandante, en este caso el heredero demandante. Por otro lado, si el adquiriente adquirió a título oneroso, o sea, aquí hay una diferencia entre título gratuito y título oneroso, de buena fe mantiene su derecho. Aquí hay un respaldo de otras normas de carácter registral que están contenidos en el Código Civil. Entonces, acá se precisa que si el tercero adquirió este bien de buena fe y a título oneroso, él no pierde su derecho, es decir, va a seguir en posesión de este bien. Ahora, sin embargo, si este adquiriente todavía no ha terminado de pagar el precio de este bien, va a seguir pagándolo o lo va a cancelar al demandante heredero, o sea, al que ha ganado el proceso, le tiene que seguir pagando. O sea, él no pierde su derecho. Este adquiriente, este tercero, no va a perder su derecho. Ahora, ¿qué le corresponde al heredero demandante? O sea, va a tener que repetir o va a tener que demandar a este heredero real o aparente que ha enajenado el bien. Pero este tercero está protegido por la buena fe, porque este tercero no tenía conocimiento de que había problemas en cuanto al modo como adquirió la propiedad el vendedor. O sea, él ha ido a registros públicos, ha hecho todas o sea, ha sido un comprador diligente, ha averiguado, ha ido a registros, efectivamente esta persona fue declarado heredero, esta persona adquirió la propiedad en base a esa declaratoria de herederos y todo eso le da buena fe, o sea, le dice, todo está ok, o sea, todo está bien y por eso yo celebro el negocio. Entonces, cuando se da esta situación, el adquiriente no puede perder su derecho, el adquiriente a título oneroso. Luego, el otro caso es si el adquiriente adquirió a título gratuito de mala fe, aquí ya entramos a la mala fe, solo restituye, no solo restituye el bien, además tiene que devolver los frutos y al pago eventual de una indemnización.
Ese es en cuanto si ha habido mala fe. Ahora, o sea, mala fe, o sea, él ha recibido una donación. A eso se refiere cuando a título gratuito, una liberalidad, ha sido donado este bien. Entonces, restituye el bien. Tiene que restituir el bien. También, eventualmente, a devolver los frutos y al pago de una indemnización. Lo mismo sucede cuando adquirió a título oneroso de mala fe, queda obligado a la restitución del bien, a la devolución de los frutos y al pago de una indemnización. Entonces, son muy parecidos. La diferencia está en que cuando se trata de títulos gratuitos, el tema es la devolución del bien, la restitución del bien. Ahora, la devolución, hay personas que consideran, o se considera muchas veces que cuando hay mala fe y se adquirió a título gratuito, la única obligación es la devolución y no se pagarían los frutos y tampoco se pagaría indemnización, porque finalmente ha recibido a título gratuito. Pero el código señala, ya estoy yéndome netamente a lo que señala el código en el artículo 666, señala en su última parte que en todos los casos, dice, el poseedor de mala fe, o sea, ya sea a título gratuito u oneroso, está obligado a resarcir al heredero el valor del bien y de sus frutos y hay la indemnización. O sea, en cualquiera de los casos, este tercero está obligado a devolver el bien, a la restitución del bien y evidentemente a pagar los frutos o a pagar la indemnización que corresponda. Bien, entonces con eso estaríamos terminando la presentación del día de hoy. Queda por conversar con ustedes si es que tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, y estamos prestos a tratar de absolver todas las dudas que se tengan. Entonces, con eso terminamos esta presentación y entramos a esta segunda parte.